Vamos a estudiar el tema de triángulos semejantes. Empecemos diciendo que de manera intuitiva podemos interpretar dos triángulos semejantes como triángulos que manejan una proporcionalidad entre ellos. No que son iguales, porque existe otro tema en las matemáticas que se llama congruencia de triángulos, que sí trata de cómo determinar que dos triángulos son congruentes, es decir, iguales, porque tienen la misma medida de sus lados y de sus ángulos. Este no es el caso con los triángulos semejantes, sino que son, como bien lo dice su nombre, triángulos que guardan ciertas semejanzas entre ellos, refiriéndose principalmente a la proporcionalidad y a que sí tendrán la misma medida de sus ángulos correspondientes, como lo veremos en este video de manera detallada. Bueno, partamos entonces de analizar los dos triángulos que tenemos a manera de ejemplo en el tablero. Vamos a ver por qué estos dos triángulos son triángulos semejantes. Entonces tenemos acá un triángulo de lados A, B, C, y en este otro lado tenemos un triángulo de lados D, E y F. Bien, analicen la medida de los lados de cada uno de los triángulos y la medida de los ángulos. Claramente vemos que la medida de los ángulos entre ángulos correspondientes es igual. Miren cómo alfa tiene la misma medida que el ángulo pi de 90 grados. Observen cómo el ángulo beta tiene la misma medida que el ángulo omega de 30 grados. Y aprecien cómo el ángulo teta tiene la misma medida del ángulo delta de 60 grados. Bien, entonces ya por ahí vamos analizando cómo se comportan las cosas en los triángulos semejantes. Ahora notemos lo siguiente. Notemos cómo el lado D es el doble del lado A. Intencionalmente, miren que ambos lados los pinté del mismo color, en este caso color negro. Analicen también cómo el lado E es el doble del lado B, ¿sí? Y analicen también cómo el lado F en este triángulo es el doble, tiene 16 centímetros, del lado C, que tiene una dimensión de 8 centímetros. Bien, entonces ahora de manera detallada, ¿cuáles serán entonces los dos criterios para poder demostrar que dos triángulos son semejantes? Entonces son los siguientes. El primer criterio es el que tengo transcrito acá, es decir, que se mantenga una misma relación entre las parejas de lados correspondientes, ¿sí? Y la segunda condición que vemos en pantalla, que los ángulos correspondientes entre sí tengan la misma dimensión. Entonces, bueno, vamos a analizar la primera condición. Entonces, pasemos estas letras a números y observemos lo que sucede. Vamos por acá. Entonces, si escribimos esto, lado A sobre lado D, miren que el lado A tiene una dimensión de 3 centímetros, no pongamos las unidades para hacerlo mucho más claro, y el lado D es de 6 centímetros, muy bien. Debe ser igual a el lado B, que mide 5 centímetros, sobre el lado E, que mide 10 centímetros. Y debe ser igual también al lado C, que mide 8 centímetros, sobre el lado F, que mide 16 centímetros. Antes de continuar, quería también especificar el siguiente detalle. No esperemos a que los triángulos estén ubicados en la misma posición, sino que tenemos que analizar la ubicación en el espacio, porque ese puede ser pues como uno de los trucos de los ejercicios para despistar. Miren que este triángulo no está dibujado exactamente igual, o mejor, no está dibujado en la misma posición que este otro triángulo. Por eso, de manera didáctica, procuré utilizar las tintas de 3 colores, verde, rojo y negro, para que puedan identificar las parejas de lados correspondientes. Pero entonces muchas veces en los ejercicios están dibujados de la misma manera o nos presentan dos triángulos que son semejantes pero dibujados en posiciones diferentes, como en este caso que les traje a propósito. Muy bien, entonces miren lo que sucede acá.
En primer lugar, les quiero detallar lo siguiente. Miren que si cogemos por parejas de proporciones, miren lo que vamos a identificar. Por ejemplo, si multiplicamos aquí en cruz y aquí en cruz, miren lo que sucede. Tendríamos 3 por 10, 30. 6 por 5, 30. ¿Sí? Bien. Ahora, si por ejemplo lo hago entre estas dos proporciones, miren lo que obtendría. 5 por 16 nos va a dar 80. Y 10 por 8 nos va a dar 80. Entonces miren lo que se debe cumplir en esta condición. Nos debe dar lo mismo al multiplicar en cruz. Y nos falta analizar, por ejemplo, si multiplicamos en cruz 3 sextos con 8 16avos. Entonces tendríamos 6 por 8, 48. Y 3 por 16, 48. Entonces, miren lo que debe suceder ahí. Adicionalmente, ¿cómo demostramos que estas tres fracciones son iguales? Pues simplificando, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces tendríamos acá, tercera, 1. Tercera de 6, 2. Aquí entonces me da 1/2. Lo mismo debe suceder en estas otras dos fracciones, ¿no? Entonces tendríamos acá, quinta de 5, 1. Y quinta de 10, 2. De nuevo, obtenemos 1/2. Y finalmente, tenemos acá, podríamos sacar mitad, pero para ahorrar tiempo saquemos de una vez octava. Entonces tenemos octava de 8, 1. Y octava de 16, 2. Miren que se está cumpliendo la primera condición necesaria para que dos triángulos sean semejantes. Miren que tenemos la misma proporción entre las parejas de lados correspondientes. Nos dio en todos los casos 1/2. Y la segunda condición, creo que casi desde el inicio del video está muy clara, que las parejas de ángulos correspondientes tienen la misma dimensión, o como se les llama de manera más técnica en las matemáticas, las parejas de ángulos correspondientes son congruentes. Bien, vamos ahora a ver los tres criterios de semejanza para triángulos semejantes. En primer lugar, les quiero hablar sobre la aplicación. Anteriormente explicamos que deben cumplirse dos condiciones para que los triángulos sean semejantes entre sí. En primer lugar, que sus pares de lados homólogos guarden la misma proporción. Y en segundo lugar, que los ángulos correspondientes entre los triángulos tengan la misma medida. Pero ¿cuál sería la única manera de poder comprobar esto? Tendríamos que tomar una regla para medir los lados y un transportador para medir los ángulos, uno a uno, trabajo bastante dispendioso. Entonces, la aplicación en concreto de los criterios de semejanza es, pudiendo demostrar unas pocas condiciones o características entre un par de triángulos, poder generalizar, sin necesidad de hacer todas las dimensiones, que estos dos triángulos son semejantes entre sí. Entonces, tenemos tres criterios para ello. El primer criterio es lado, lado, lado. El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio es ángulo, ángulo. Bien, vamos entonces a explicar el primer criterio, lado, lado, lado. Bien, este criterio consiste en lo siguiente. Basta para demostrar que dos triángulos son semejantes con demostrar que las parejas de lados correspondientes o de lados homólogos, que es lo mismo, manejan una misma proporción entre sí. Entonces, aquí intencionalmente les he dibujado dos triángulos que veremos son semejantes. Intencionalmente se los he dibujado en diferente posición e intencionalmente he utilizado tintas de tres colores diferentes para identificar fácilmente los lados homólogos. Bien, entonces ahora vamos a ver que conservan la misma proporción entre sí. Vamos a demostrar entonces que estos dos triángulos tienen la misma proporción entre sus pares de lados homólogos. Entonces tenemos estos dos lados rojos son dos lados homólogos. Entonces de ahí nos resulta la proporción 9/15. Tenemos este otro par de lados homólogos, este y este, los lados verdes, entonces tenemos 12/20. Y también tenemos como lados homólogos
este lado y este otro lado de color negro. Entonces, eso nos arrojaría la proporción 6/10. Bien, ¿cómo sabemos que es la misma proporción para cada par de lados homólogos? Entonces vamos a simplificar. Entonces tenemos aquí, tercera de 9, 3. Tercera de 15, 5. Obtenemos entonces 3/5. Vamos a simplificar 12/20. Entonces tenemos mitad de 12, 6. Mitad de 20, 10. Mitad de 6, 3. Y mitad de 10, 5. Obtuvimos entonces 3/5 igualmente. Y finalmente simplifiquemos 6/10. Tenemos entonces mitad de 6, 3 y mitad de 10, 5. Obtuvimos entonces para cada par de lados homólogos 3/5. Podremos entonces, demostrando esta sola condición, concluir que estos dos triángulos efectivamente son semejantes. Bien, vamos ahora a ver el segundo criterio de semejanza, y es el criterio de lado, ángulo, lado. Para que se dé este criterio deben cumplirse las dos siguientes condiciones. La primera es que dos de los lados de los triángulos sean proporcionales. Y la segunda, que el ángulo que se forma entre ellos tenga la misma medida. Apliquemos este criterio analizando los dos triángulos que tengo dibujados en el tablero. Entonces, podemos ver que el lado B vendría siendo el lado homólogo del lado A en este primer triángulo, ¿sí? Entonces escribiríamos B sobre A, que debe ser igual al otro par de lados homólogos, que serían D y C. Entonces escribimos D sobre C. Y ahora vamos a reemplazar estas letras por sus equivalentes numéricos para verificar que tienen la misma proporción estas parejas de lados homólogos. Entonces, B sobre A, escrito en números, sería 6/18. Entonces tenemos acá 6/18, que debe ser igual, como lo vamos a demostrar, a D sobre C. El valor de D es 4 y de C es 12, obteniendo entonces 4/12. Simplifiquemos para verificar que tenemos la misma proporción. Entonces tenemos sexta de 6, 1, sexta de 18, 3. Y para 4/12 tenemos cuarta 1 y cuarta 3. Obtenemos entonces para ambos pares de lados homólogos 1/3. Claramente el ángulo que se forma entre estos pares de lados homólogos tiene el mismo valor, porque miren en el tablero que alfa vale 15 grados y beta vale 15 grados. Entonces, verificando estas dos sencillas condiciones que corresponden al criterio lado, ángulo, lado, podemos concluir que estos dos triángulos son semejantes. Bien, hablemos ahora sobre el tercer y último criterio de semejanza entre triángulos. Y este es el criterio de ángulo-ángulo, cuyo concepto es bastante concreto y fácil de entender. Si nosotros podemos demostrar que dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes con la misma medida, es decir, congruentes, como lo llamamos en matemáticas, de una vez podemos concluir que se trata de dos triángulos semejantes, como los dos triángulos que apreciamos en pantalla, el triángulo ABC y el triángulo DEF, en los cuales podemos apreciar que tenemos 40 grados y 105 grados en el triángulo ABC, y en el triángulo DEF también tenemos 40 grados y 105 grados. Como sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo
nos debe equivaler, es decir, nos debe dar 180 grados, podríamos también concluir que este tercer ángulo, cuya medida desconocíamos, es de 35 grados, porque 40 más 105 más 35 nos da 180 grados. Asimismo, en el triángulo ABC tendríamos aquí un ángulo de 35 grados. Pero, como lo estaba explicando anteriormente, con verificar la condición de dos ángulos iguales entre dos triángulos, podemos concluir que estamos hablando de dos triángulos semejantes. Y lo que no les había mostrado en los dos criterios anteriores, se escribe matemáticamente de esta manera: triángulo ABC, virgulilla, la virgulilla es la culebrita que escribimos encima de la ñ, ese sería el símbolo de semejanza. Entonces tenemos triángulo ABC semejante con el triángulo DEF. Bien, vamos a presentar en pantalla, como en los dos casos anteriores, otro ejemplo más en el cual podremos apreciar el criterio 3, el de ángulo-ángulo. Veamos ahora tres ejercicios de aplicación del tema de semejanza de triángulos. Bien, miremos este primer ejercicio. Calcular el valor de x teniendo en cuenta que el triángulo ABC es semejante al triángulo LMN. Bien, entonces, de una vez el ejercicio nos garantiza que los triángulos son semejantes, entonces no tenemos que demostrarlo, ¿cierto? Lo que debemos hacer es simplemente calcular el valor de x partiendo de que los dos triángulos son semejantes. Si los dos triángulos son semejantes, entonces podemos utilizar la condición de que sus pares de lados homólogos deben conservar una misma proporción y que entre los dos triángulos se conservará siempre esta proporción, de tal manera que podremos decir que el lado AC es proporcional al lado LN y que el lado BC es proporcional al lado MN. Entonces podremos escribir que x doceavos debe ser igual a 13 quintos. Y entonces aquí se nos genera una sencilla ecuación que la vamos a resolver multiplicando en cruz, de esta manera. Bien, entonces nos queda que 5x debe ser igual a 12 por 13. Bien, entonces vamos por acá a un ladito a resolver 12 por 13. Entonces tenemos 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, ahora 1 por 2, 2, y 1 por 1, 1. Sumamos y nos queda 6, 5 y 1. Entonces 5x debe ser igual a 156. Para despejar la x, entonces este 5 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Entonces x va a ser igual a 156 quintos. Vamos entonces a resolver por acá en un ladito 156 dividido 5. Entonces tenemos 156 dividido 5. Entonces decimos, el 5 en el 156 está lo que el 5 en el 15, ¿cierto? Entonces, el 5 en el 15 está 3 veces. 3 por 5, 15, a 15, 0. Bajo el 6 y el 5 está una vez en el 6, ¿cierto? Entonces, 1 por 5, 5, a 6, 1. El 5 en el 1 no está, entonces pongo por acá la coma y aquí agrego un 0. Y finalmente, el 5 en el 10 está 2 veces. Entonces, 2 por 5, 10, a 10, 0. Nos queda entonces 31,2. Hemos encontrado que el valor de x es 31,2.
Pues escribamos por acá la respuesta. X es igual a 31,2. ¿Cómo lo logramos? Utilizando el concepto de semejanza de triángulo. Vamos ahora a resolver este otro ejercicio. Nos piden igualmente calcular el valor de X y nos señalan que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DE y F. Bien, como sabemos eso, de una vez podremos concluir que el lado, este lado de acá, que tiene una dimensión de 15, será semejante al lado que tiene una dimensión de 5 en el triángulo ABC. ¿Sí? ¿Y cómo podemos concluir eso? Ojo con esto que es bien interesante. A pesar de que los triángulos están ubicados en una posición diferente, miren que este lado y este están entre el mismo par de ángulos, entre 82 y 60, y veámoslo acá, 82 y 60. Entonces podemos concluir que este lado y este son lados homólogos, ¿sí? Entonces podremos decir que 15 sobre 5 debe ser igual a otra proporción en la cual deberemos incluir a la X para poder despejarla y conocer su valor. Bien, entonces aquí debe ser igual a X, pero ojo que ahí viene el meollo, es decir, la parte interesante de este ejercicio. ¿X sobre qué? ¿Sobre 8 o sobre 7? ¿Cuál será entonces el lado homólogo? Para poder saber cuál es el lado homólogo, debemos determinar en cada triángulo el ángulo que desconocemos. Bien, entonces recordemos que por suma de ángulos internos de un triángulo, que debe ser igual a 180 grados, podremos deducir que el ángulo restante acá debe tener una medida de 38 grados. Ustedes podrán verificar que 60 más 82 más 38 es igual a 180 grados. Bien, entonces podremos concluir que aquí también este ángulo vale 38 grados. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a ver lo que interesante. Entonces, X sobre qué? Habíamos dicho, sobre 8 o sobre 7. Fíjense que X está entre el ángulo de 60 grados y el ángulo de 38 grados. Entonces, el lado homólogo en el triángulo ABC será aquel lado que esté entre 60 grados y 38 grados. Entre 60 grados y 38 grados está el lado que tiene un valor de 8, ¿sí? Es decir, el lado AC. Entonces sería X sobre 8. Y ya aquí, para finalizar el ejercicio, solo nos resta despejar el valor de X. Si multiplicamos en cruz, entonces tendremos que 15 por 8 debe ser igual a 5X. 15 por 8, hagámoslo por acá en un ladito. Tenemos entonces 5 por 8, 40, llevo 4, 8 por 1, 8 y 4, 12. Entonces 15 por 8 equivale a 120, ¿sí? Y aquí tenemos igual a 5X. Entonces finalmente tenemos que para despejar la X, este 5 que está multiplicando debe pasar a dividir. Entonces lo podemos escribir así, que X es igual a 120 sobre 5. Y desarrollemos finalmente esa división. Entonces tenemos 120 dividido 5. El 5 en el 12 está 2 veces. 5 por 2, 10. A 12, 2, bajo el 0. Y el 5 en el 20 está, por supuesto, 4 veces. Entonces, 4 por 5, 20, a 20, 0. Entonces tenemos que 120 dividido 5 es 24. Escribamos por acá en otro color la respuesta para destacarla. Y pudimos calcular que X, el valor de X es 24. Finalicemos con este tercer ejercicio. Este tercer ejercicio nos pide también calcular el valor de X y se nos da esta información. Nos dicen que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ADE. Para poder analizar este ejercicio de manera más sencilla, hagamos una nueva construcción en el lado derecho del tablero. Entonces, redibujemos el triángulo ABC. Por aquí tenemos triángulo A, B, C.
y por acá más pequeño, dibujemos el triángulo ADE. Entonces tenemos el triángulo ADE. Bien, entonces, ¿cuál será la dimensión del lado AB? Aquí tenemos 2 y 4, entonces el lado AB mide 6. ¿Listo? Este lado AC, desconocemos su medida, entonces lo dejamos así, y el lado BC, aquí lo tenemos, es 10. Ahora, conocemos de este dibujo que el lado AD es 2, el lado AE lo desconocemos, y el lado DE es el mismo lado X por el que se nos pregunta en el ejercicio. Bien, entonces ya con esta construcción podemos utilizar la condición de proporcionalidad entre triángulos semejantes para poder calcular el valor de X. Claramente, el lado AD es proporcional con el lado AB, entonces podemos escribir 2/6 equivale a el otro par de lados homólogos que nos incluye la X para poder despejarla, que sería el lado DE, relacionarlo con el lado BC. Entonces podemos decir que 2/6 equivale a X décimos. Y ya aquí multiplicamos en cruz y finalizamos despejando la X. Entonces podemos decir 10 por 2, 20. Y 6 por X, 6X. Sabemos que lo podemos escribir de esta manera para apreciarlo mejor. Y entonces el 6 que está multiplicando pasa finalmente a dividir. Entonces nos queda que X es igual a 20/6. Simplificando, podemos entonces decir mitad de 20, 10, mitad de 6, 3, y nos queda que X equivale a 10/3. Bien, hagamos la división para presentar de mejor manera el resultado. Podemos hacerla por este lado. Entonces tenemos 10 dividido 3, entonces tenemos el 3 en el 10 está 3 veces. Entonces, 3 por 3, 9, a 10, 1. Bien. El 3 en el 1 no está, no cabe. Entonces, vamos a colocar por acá la coma en el cociente y agregamos aquí un 0. Entonces, de nuevo, el 3 en el 10 está 3 veces. Y 3 por 3, 9, a 10, 1. Aquí se nos seguiría repitiendo el procedimiento y se nos llenaría aquí el resultado de un número 3 periódico. Entonces podemos dejarlo ya de esa manera representado y decir que X equivale a 3,3. Bien, hasta aquí entonces esta clase de triángulos semejantes en la cual desarrollamos básicamente el concepto de semejanza entre triángulos, explicamos los 3 criterios de semejanza y resolvimos 3 ejercicios de aplicación del tema de semejanza de triángulos. Espero que les haya quedado muy claro.